¿Cuál sería la respuesta? Celecoxib. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Alguien más? Muy bien. El Celecoxib, porque recuerden, ¿dónde actúa el Celecoxib? COX-2. Perfecto, es un selectivo de la COX-2, ¿verdad? Muy bien. Entonces no se olviden acá. El ibuprofeno es como que 50-50, ibuprofeno y ketoprofeno, ketorolaco y naproxeno son preferentes de la COX-1. O sea que tienen un alto efecto analgésico antiinflamatorio, pero son muy gastrolesivos. ¿Ok? Paciente varón de 34 años con dolor moderado posterior a exodoncia de pieza 4-4 con antecedente de alergia a AINES. ¿Qué opción de analgésico se le puede recetar? Respuesta. Tramadol. Muy bien. Tramadol. Ujú. Dentro de lo que son los opioides, tenemos opioides débiles, opioides fuertes. Para dolores moderados, lo que podemos utilizar es tramadol. Ya es lo que tenemos más a la mano, que es un opioide semisintético. Y hay otros opioides fuertes, ¿no? Que nosotros por lo general no los indicamos, ¿no? Es una desventaja del uso de AINES. A ver, lean, por favor. Los efectos gastrolesivos. Exactamente, los efectos gastrolesivos, ¿ya? ¿Quiénes desarrollan tolerancia? ¿Se acuerdan? ¿Mm? ¿Quiénes desarrollaban tolerancia? Y es por eso que no tienen techo. Los opioides. ¿Quiénes pueden producir depresión respiratoria? ¿Ah? Las benzodiazepinas, ¿ya? Porque justamente las benzodiazepinas lo que hacen sirven como sedantes, ¿no? En diferente concentración pueden servir como sedación profunda o sedación superficial. Continuamos. No se olviden, esas son las principales desventajas de los AINES: gastrolesividad, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad y aumento de riesgo de sangrado, porque recuerden que también actúan sobre esa ciclo 2, específicamente la aspirina, que es la prostaglandina de la agregación plaquetaria, ¿ya? Su acción sobre el sistema nervioso central produce analgesia. A ver, ¿quién tiene efecto sobre el sistema nervioso central? ¿Quién cumple un efecto analgésico a nivel del sistema nervioso central? Los opioides de tramadol, ¿no? El tramadol, ¿ya? ¿Y los AINES a qué nivel ejercen su analgesia? Si uno es central, el otro es a nivel periférico, ¿ya? A nivel periférico. Ujú. Muy bien. Su acción antiplaquetaria puede ocasionar hemorragia post-exodoncia. ¿Cuál es la respuesta? Uy, ya la vieron. ¿Ya? Aspirina, ¿ya? Acá dice puede, no que necesariamente la ocasione, ¿ya? Pero sí puede ocasionar una hemorragia post-exodoncia. Muy bien, esto es para que ustedes calculen, por favor. Paciente varón de 6 años de edad con peso de 25 kilos al cual se le realiza una exodoncia de la pieza 5-1. ¿Cuál es la dosis máxima de paracetamol que se podría brindar al paciente
¿Cuántos mililitros de jarabe de paracetamol se puede dar como máximo cada 8 horas si la presentación de jarabe es de 120 miligramos sobre 5 mililitros? ¿Se acuerdan cuánto habíamos dicho que era la dosis máxima de paracetamol? ¿Se acuerdan? Dosis 60. máxima. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la dosis máxima de paracetamol en niños? ¿Cuántos miligramos por kilogramos de peso se les puede dar? Máximo. ¿Mm? 60 kilogramos. 60 kilogramos. Ya. Calculen, a ver. Les doy 4 minutos, por favor, porque tenemos que empezar con los otros temas. A ver, calculen.
Ya, listo. ¿Pudieron calcular la dosis? ¿Quién me da la respuesta? Hola. A ver, nos dice, paciente varón de 6 años de edad con un peso de 25 kilos. Vamos nuevamente a recolectar nuestra información. ¿Ya? La dosis máxima, ya le habíamos dicho, 60 miligramos por kilogramo de peso al día. Y la presentación del jarabe viene en 120 miligramos en 5 mililitros, ¿correcto? Entonces, primero tenemos que sacar cuál es la dosis máxima de paracetamol que se le puede brindar al paciente en base al peso. Entonces, vamos a multiplicar 60 por 25, que me da un total de 1500 miligramos al día, ¿ok? Ahora, esos 1500 miligramos tenemos que pasarlos a mililitro porque nos están hablando de un medicamento, no en jarabe, y de una concentración de 120 miligramos en 5 mililitros. Es decir, que en cada 5 mililitros de jarabe están contenidos 120 miligramos de de fármaco. Entonces, si yo lo divido cada 8 horas, que es el rango que me pide, quiere decir que cada 8 horas el niño puede tomar 500 miligramos de paracetamol. Esos 500 miligramos de paracetamol, ¿a cuántos mililitros equivalen? Aplicamos regla de 3 simple. Si 120 miligramos equivalen o están contenidos en 5 mililitros, ¿cuántos mililitros debería ser para que se complete la dosis de 500 miligramos? Entonces multiplicamos en X, dividimos y nos sale 20.8 mililitros. Esa es la dosis que un niño de 25 años, de 25 kilos, perdón, puede tomar de paracetamol cada 8 horas, ¿sí? 20.8 mililitros. Ahora, esa es la dosis máxima. ¿Qué quiere decir? ¿Le puedo dar menos? Sí, dependiendo de la intensidad del dolor, pero no me puedo exceder de ella. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? doctora. Sí, Perfecto. doctora. Muy bien. Entonces, a ver, chicos, denme un ratito porque no sé si se está grabando la clase. Espérenme un ratito. Un ratito. Vamos a ver acá. No sé si se está grabando la clase. Después voy a tener problemas. A ver. Sí, sí se está grabando. Ok. Ujú. Listo. Continuamos. Entonces, esta ya la calculamos. Y esto es algo parecido, ¿no? Pero en este ejemplo es con el ibuprofeno. Peso 20 kilos, dosis máxima de ibuprofeno es de 20 a 30 miligramos por kilogramo al día. Entonces vamos a trabajar con los 30 miligramos por kilogramo de peso. El jarabe viene de 100 miligramos en 5 mililitros. Sacando por la dosis mayor, ¿no? Multiplicamos 30 miligramos por los 20 kilos, me da 600 miligramos por día. Si lo divido en 3 tomas, entonces será 200 miligramos, ¿verdad? Entonces esos 200 miligramos los vamos a convertir a mililitros. Regla de 3 simple, en total son 10 mililitros que le corresponde de ibuprofeno a un niño de 20 kilos cada 8 horas. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos con otro tipo de antiinflamatorios, otros que tienen una acción un poco más central, ¿sí? Que son los corticoides o corticoesteroides, ¿de acuerdo? Entonces, los esteroides son compuestos, son sustancias químicas, en realidad son hormonas, por ejemplo, el cortisol, que nosotros las producimos, ¿no? De forma natural. Específicamente, ¿dónde se producen? En la corteza suprarrenal, o sea, en esas glándulas que están por encima de los riñones, ¿de acuerdo? Los corticoesteroides son aquellos que luchan contra la inflamación en el cuerpo, es decir, lo que van a hacer es frenar o detener la respuesta inmunitaria que propaga la inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, los esteroides, como les dije, son químicas o son hormonas que el cuerpo las va a producir de forma natural. Entonces, y estos corticosteroides o glucocorticoides
¿ya? O sea, mejor dicho, estos esteroides pueden ser de dos tipos, de dos tipos de sustancias fundamentales, que son los glucocorticoides y los mineralocorticoides, ¿de acuerdo? Ambos van a funcionar de forma diferente, pero finalmente todos son esteroides. En el caso de los glucocorticoides, van a ser esteroides o son hormonas que van a participar en lo que es el metabolismo, en la catalización de ciertas reacciones químicas, en la respuesta inflamatoria, también en el almacenamiento de la grasa, ¿sí? Y en la función inmunológica. Mientras que los otros van a participar más en lo que es el control electrolítico, en la actividad androgénica, estrogénica, ¿no? Esa actividad hormonal femenina y masculina, sobre todo en la producción de los andrógenos, ¿sí? Ahora, se les llama esteroides porque tienen una cadena variada en su estructura química, ¿de acuerdo? Y es un precursor, y su precursor es el colesterol. Por eso es que se llaman esteroides, porque se obtienen a partir del colesterol, ¿sí? Y por eso es que hay mucha unidad con esto, ¿de acuerdo? Entonces, los corticosteroides van a ser medicamentos, ¿sí? Que van a justamente a cumplir la acción que generan los esteroides, ¿sí? Entonces, la forma natural, lo que nuestro cuerpo produce, esos son los esteroides. Y los corticosteroides van a ser medicamentos o fármacos que lo que hacen es cumplir la acción farmacológica de los, o sea, es lo mismo, cumplen la misma acción farmacológica que los esteroides, pero estos no se sintetizan, o sea, no los produce el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, en el examen les pueden preguntar, ¿dónde es que se producen los esteroides? ¿Ustedes qué van a responder? ¿De dónde se van de dónde se van a producir? De la corteza de la glándula suprarrenal, ¿ya? Porque la glándula suprarrenal tiene una zona cortical y tiene una zona medular, pero los esteroides específicamente se producen en esta corteza, ¿ya? No, no en la zona medular. Entonces, la estructura química de los esteroides, ¿quién es su precursor? El colesterol. Esto más es un tema químico. Si ustedes ven acá toda esta cadena, ¿cuántos átomos de carbono tiene en total? 17, ¿no? Entonces, o sea, la molécula del colesterol va a tener un núcleo y tiene una fracción radical que va a estar unida al carbono 17 encargada de la acción farmacológica. ¿De acuerdo? Entonces, en este carbono 17 es que va a estar unida justamente como un radical y esa es la estructura química del colesterol. ¿Cómo se clasifican? Lo que yo les acabo de mencionar, los glucocorticosteroides que tienen como función mediar la respuesta inmunitaria, la respuesta inflamatoria, participan en el metabolismo y los otros que participan en la regulación electrolítica, ¿de acuerdo? Y también en la función androgénica y estrogénica. La glándula suprarrenal, ¿no? Acá tenemos una zona medular. En la zona medular se producen otro tipo de hormonas como son las catecolaminas, la epinefrina, la norepinefrina en respuesta al estrés, ¿de acuerdo? Mientras que en la zona, en la corteza, es lo que le digo que es la capa externa, aquí pues se van a producir lo que son los mineralocorticoides y la aldosterona, que es una hormona que se encarga justamente del control, por ejemplo, de la presión, ¿no? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también tenemos la producción de cortisol y también de andrógenos suprarrenales. Entonces, a nivel de la corteza se van a producir otras hormonas también, pero a nivel de la zona medular básicamente se producen las catecolaminas, que son la epinefrina y la norepinefrina. Acá está el dibujito, miren, este es un corte, no, imagínense, es un corte coronal de cómo se ve en real toda la glándula, ¿no? Todo esto es la glándula suprarrenal. Lo que ustedes ven en verdecito viene a ser una parte ya de la zona medular, lo que se ve acá, ¿no? La parte medular y estas son las capas de la corteza,
¿ya? Esas son las capas de la corteza, la zona reticular, la zona fascicular, la zona glomerulosa y la cápsula. Entonces, la zona glomerulosa ya saben que va a producir los mineralocorticoides, la zona fascicular, que es como una zona intermedia, van a producir los glucocorticoides, ¿no? Específicamente el cortisol, y las zonas reticulares, que es la zona interna, va a producir los andrógenos o el andrógeno suprarrenal. Y luego viene la medular, donde se producen lo que es la epinefrina y la norepinefrina. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones de los corticosteroides? Entonces, ya saben que pueden ser de dos tipos, igual que los esteroides, mineralocorticoides y glucocorticoides. Mineralocorticoides, ¿cuáles son ellos? Aldosterona y corticosterona, ¿sí? Los glucocorticoides tenemos acá el cortisol, ¿no? Potente, realiza el 95% de la actividad, o sea, de todos los glucocorticoides, el cortisol es el que produce el 95% de la actividad. Tenemos la cortisona, que es similar al cortisol, ¿de acuerdo? La prednisona, por ejemplo, que es de origen sintética, 4 veces más potente que el cortisol. La metilprednisona, que es sintética también, 5 veces más potente que el cortisol. Y la dexametasona, que también es sintética y que nosotros lo utilizamos y que es 30 veces más potente que el cortisol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estas propiedades o qué funciones tienen estos corticoides? Al igual que los esteroides, ¿ya? Al igual que los esteroides, miren acá, inhiben la respuesta inmune, regulan el metabolismo. ¿Se acuerdan de quién escuchábamos eso en la parte de los esteroides? En los glucocorticoides, ¿verdad? En los glucocorticoides. Entonces, en los glucocorticoides vamos a ver que inhiben la respuesta inmune, regulan el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas, aumentan la glicemia porque inhiben la insulina, disminuyen los linfocitos, los eosinófilos, participan en la actividad antiinflamatoria porque inhibe la síntesis de prostaglandinas y leucotrenos. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos la cascada, ¿no? De la vía de la ciclooxigenasa, ¿se acuerdan que había un escalón más arriba? Decía fosfolipasa A2 y que evita justamente que se formara este ácido araquidónico, y ahí justamente venían los corticoides, ¿no? Entonces el corticoide evita que se produzca ese tromboxano, perdón, ese fue ácido araquidónico que va a seguir las vías de la ciclooxigenasa. Entonces evita la síntesis de estas prostaglandinas, ¿de acuerdo? O sea, no inhibe las prostaglandinas, sino lo que hace es inhibir la síntesis de las prostaglandinas. Por eso actúa un escalón más arriba que los AINES. Los AINES bloquean estas prostaglandinas, pero no inhiben la producción. O sea, las prostaglandinas siguen habiendo, pero los AINES lo que hacen es bloquean la función de las prostaglandinas, mientras que los corticoides o los corticosteroides lo que hacen es inhibir la síntesis de ellas, ¿ya? Entonces, por eso actúa a un escalón más arriba que los AINES. Alteran la función de los monocitos, que son los macrófagos de la sangre, otros macrófagos y los linfocitos, inhiben el crecimiento óseo y calcificación. Justamente esa es la explicación porque el uso prolongado de los corticoides puede producir ¿qué cosa? Si me dice que inhibe el crecimiento óseo y la calcificación, ¿qué podría producir el uso prolongado de corticoides? Osteoporosis. Osteoporosis, ¿de acuerdo? Entonces, esto obviamente cuando se da en altas dosis puede generar osteopenia u osteoporosis, ¿de acuerdo? Estimulan la producción de plaquetas. Por eso, los corticoides, por ejemplo, han sido utilizados anteriormente a impulsos, o sea, concentraciones elevadas, para controlar algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la púrpura trombocitopénica, donde hay una autólisis de las plaquetas. Entonces, estimula la producción de plaquetas. Por eso se usa como un agente inmunosupresor en algunas enfermedades autoinmunes.
¿ya? Conservan volumen sanguíneo y la presión arterial. El balance electrolítico, ¿se acuerdan cuál de estos participaba en el balance electrolítico? Y en la producción de eh, de estrógenos y andrógenos. ¿Quién eran? Los mineralocorticoides, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Por qué creen que aumenta la glicemia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? Al regular el metabolismo de los carbohidratos, ya, por eso es que el uso, por ejemplo, de los medicamentos, de estos medicamentos puede hacer que la persona aumente su glicemia, ¿ya? Entonces, por eso es que no se le puede, dar, por ejemplo, a los diabéticos, porque aumentan la glicemia, ya que regula el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, en un tratamiento corto, como una sola dosis, sí se le puede dar a una persona diabética, pero de una forma prolongada, no. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es que inhibe la respuesta inmune? Lo que yo les decía, a través de la fosfolipasa A2. Entonces, evita justamente que se produzca ese efecto produce un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor, sobre todo porque va a actuar a nivel de estas células, miren, de los macrófagos y los linfocitos. Y los monocitos que vienen a ser macrófagos también, pero en la sangre, ¿ya? Entonces, no se olviden, tenemos, así como teníamos dos tipos de esteroides, que son los mineraloesteroides y los glucoesteroides o glucosteroides, también tenemos los mineralocorticoides, ¿ya? Y tenemos los glucocorticoides. Dentro de los glucocorticoides son los que nosotros más utilizamos. Tenemos dexametasona, metilprednisona, que esto básicamente lo usan en oftalmo, y prednisona, ¿de acuerdo? Y todos ellos tienen justamente esa función de inhibir la respuesta inmune, aumentan la glicemia, regulan el metabolismo de los carbohidratos, disminuyen linfocitos, que son las células de defensas, y los eosinófilos, que también son células de defensas, pero frente a reacciones alérgicas. Por eso, cuando un paciente entra en contacto con algún medicamento y hace una reacción de hipersensibilidad, ¿le dan o no le dan prednisona? ¿Le dan o no le dan dexametasona? Le dan hidrocortisona también para abrir la vía aérea, porque justamente controlan el proceso alérgico, ¿ya? Y los eosinófilos son los que son mediadores justamente de los procesos alérgicos. Muy bien. Entonces, miren cómo funciona. Tenemos el eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. Entonces, recordemos que existe una vía central que va a estar dada por este eje: hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal o glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Donde a nivel del hipotálamo se va a liberar esta hormona, que es la CRH, que se denomina hormona corticotropina, ¿de acuerdo? En diferentes situaciones, esta hormona lo que va a hacer es estimular a la hipófisis, ¿de acuerdo? O también conocida como la glándula pituitaria, para que esta hipófisis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir otra hormona, ¿ya? Va a producir la hormona, la, va a producir la hormona, la ACTH, ¿ya? La ACTH, y esta hormona es la que va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estimular la zona medular y la corteza para que se forme no solamente las hormonas que se producían, el cortisol y la aldosterona, que se producen a nivel de la zona de la corteza, sino también va a actuar a nivel de la zona medular para que se forme las catecolaminas. Entonces, como estimula esta glándula suprarrenal, se va a formar tanto los mineralocorticoides y los glucocorticoides en la corteza y las catecolaminas en la zona medular. ¿De acuerdo? Entonces acá, si ustedes ven que se produce adrenalina y al mismo tiempo también se produce cortisol. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que en los pacientes, por ejemplo, que reciban terapia con corticoides en tiempos prolongados,
exista un buen control del estrés, ¿no? Y recordar también que hay una retroalimentación negativa, que si nosotros tenemos corticoides exógenos, ¿no? Por el uso de los fármacos, esto puede generar una retroalimentación negativa y el cuerpo no va a segregar corticoides endógenos porque ya los está recibiendo por los fármacos administrados, ¿ya? Entonces, por eso en estos pacientes, por ejemplo, en pacientes que se les retira los corticoides bruscamente, ¿qué es lo que va a pasar? Van a hacer insuficiencia renal porque es como que están acostumbrados a recibir estos corticoides, ¿no? De forma sintética externa y cuando los quitan abruptamente ya no producen los corticoides endógenos, ¿no? Entonces eso se llama retroalimentación negativa. Entonces, miren acá, el cortisol participa del sistema inmunológico, del metabolismo, de la salud mental, a nivel de la inflamación, el estrés oxidativo, el sobrepeso y la obesidad. Entonces, miren todas las funciones en las que participa. ¿Esto a qué cosa nos conlleva? ¿Qué cosas son todo esto? A enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas. ¿De acuerdo? Entonces, justamente por eso es que se utiliza para bloquear todo esto de acá, ¿sí? Para bloquear todo, o sea, no es que lo bloquea todo, sino que algunas cosas como la inflamación la corta, ¿no? Porque la inflamación crónica enferma. En el caso del sobrepeso actúa de una forma distinta porque recuerden que como participa en el metabolismo de los carbohidratos, lo que hace es más bien aumentar la dosis aumenta la glicemia. Entonces, más bien el uso prolongado de los corticoides contribuye al sobrepeso y la obesidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto era lo que yo les estaba comentando, ¿no? No se olviden, el hipotálamo produce la corticotropina. Esto a través de esta hormona va a estimular a la hipófisis o la pituitaria para que produzca esta hormona perdón, esta va a producir la hormona liberadora de corticotropina y estimula la hipófisis para que la hipófisis recién produzca la hormona corticotropina y esto es lo que hace que actúe a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, esta hormona, la corticotropina, va a actuar sobre esta corteza suprarrenal y va a favorecer la captación del colesterol, del LDL, que es el colesterol, este, es uno de los tipos de colesterol por parte de esas células que se encuentran justamente ya sea en la zona corteza, en la corteza de la glándula suprarrenal y va a generar pues toda una serie de cambios que posteriormente, ¿qué es lo que se produce como consecuencia? Que el colesterol se convierte en cortisol y se ha liberado hacia la sangre y el cortisol va a participar en todas estas funciones que les acabamos de mencionar. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden que el cortisol es una hormona que se produce a partir de un precursor que es el colesterol. ¿De acuerdo? Muy bien. Doctora, ¿Se entendió? disculpe, Dime. sí, su pantalla se ve doble, doctora. ¿Doble? A ver, a ver, a ver. ¿Ahí? ¿Se sigue viendo doble? No, doctora, ahí sí se ve uno, pero ahora de nuevo se ve doble. Así. ¿Cómo doble? Dos pantallas al mismo tiempo. Ah, sí. A ver, a ver, a ver. Ahora. Ahora sí, Ahora sí doctora. se ve, Ahora sí ahora Ah, se sí, ve. doctora. Porque si no se ve muy chiquito. ok. Ya, muy bien. Gracias. Ujú. Ya, ¿se entendió esto, lo de las funciones de los corticoides? ¿Se entendió de esta vía del hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal? ¿Tienen alguna duda? A ver, para ver si han entendido. ¿Cuál era la hormona que producía el hipotálamo? Corticotropina. No, hormona liberadora de corticotropina. Esa hormona Ujú. liberadora de corticotropina estimula la hipófisis para que la hipófisis produzca esa hormona corticotropina.
Y esa hormona corticotropina, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Va a estimular a quién? A la glándula adrenal, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, y en la glándula adrenal, recuerden, a partir del colesterol, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Va a captar el colesterol y va a generar todos unos cambios de manera que ese colesterol se va a convertir en cortisol y ese cortisol es el que va a pasar a la sangre. Y ese cortisol, que es el esteroide no endógeno que nuestro cuerpo produce, va a participar en todos este tipo de funciones, ¿no? Por lo tanto, dependiendo o sea, de cómo actúe acá, esto va a conllevar a enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas. ¿De acuerdo? Entonces, como disminuye el sistema inmunológico, eso es una enfermedad degenerativa. Altera el metabolismo, recuerden, porque participa en el metabolismo de los carbohidratos y entonces puede generar un síndrome metabólico, ¿ya? Enfermedad metabólica, el sobrepeso. En la salud mental también bloquea la inflamación, el estrés oxidativo, ¿no? Contribuye al sobrepeso y la obesidad. Entonces, en todas estas funciones, a través de todas las funciones, es que puede conllevar justamente a eso, a enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas. Ahora, ¿se acuerdan qué era lo que pasaba si uno le suspendía el uso de corticoides en un paciente, por ejemplo, con insuficiencia, perdón, en un paciente que ha usado de forma prolongada corticoides? ¿Qué puede pasar si nosotros le suspendemos el uso de corticoides? Insuficiencia renal. Exactamente. Justamente ¿por qué? Porque ya no se está produciendo sus corticoides o sus esteroides o sus corticoides endógenos, ¿verdad? ¿Y qué se hace en ese caso, Justamente, doctora? ¿Paulatinamente? no te entiendo. O sea, No, para que no se produzca insuficiencia renal. que exacto, no se puede quitar de un momento a otro, sino que se tiene que quitar progresivamente, porque él tiene que ir adaptando para que nuevamente o sea, hay una respuesta fisiológica, ¿no? Hay una retroalimentación, en este caso debería ser positiva. Se va quitando de a pocos para que pueda ir produciendo la misma hormona, la misma glándula, perdón, vuelva a producir los corticoides endógenos. Doctora, disculpe, entonces nuestro corticoide endógeno es el cortisol. El cortisol que se produce a partir del colesterol. Ok. Ujú. Muy bien, entonces el cortisol es el glucocorticoide más abundante. ¿Por qué glucocorticoide? Porque se produce en la corteza, ¿de acuerdo? En la corteza, específicamente en la zona, ¿en qué zona? En la zona fasciculada, ya que es como que la zona intermedia. En situaciones de estrés, miren cuánto cortisol libera un adulto, de 10 a 20 miligramos diarios. ¿Y cuánto es el tiempo de vida medio del cortisol? De 30 a 90 minutos en la circulación, ¿ya? Entonces, esta secreción, o sea, no es que nosotros producimos constantemente el cortisol todo el tiempo, no, esto responde al ciclo circadiano, ¿ya? Y eso está regido por los pulsos de la hormona corticotropina, que va a tener un pico muy temprano en la mañana. Por eso se dice que nosotros comenzamos a producir cortisol a eso de las 5 de la mañana. Entonces nosotros nos despertamos con la luz del día, ¿de acuerdo? O sea, va saliendo el sol y nosotros nos despertamos. Así estamos diseñados, se podría decir. Entonces es en ese momento que nuestro cuerpo comienza a producir los picos de cortisol y es cuando nosotros deberíamos estar más activos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué es lo que nos dice acá? Tienen un pico temprano por la mañana y después de las comidas. Alcanza su pico mínimo, miren, a altas horas de la tarde debido a los cambios en la liberación de los mensajes de la hormona liberadora de corticotropina procedente del hipotálamo. Entonces,
van disminuyendo la liberación de esta hormona, ¿no? Perdón, claro, va a haber una menor liberación de esta hormona liberadora de corticotropina. Entonces, por eso que nosotros en la noche ya no producimos cortisol, producimos otra hormona, que es la melatonina. Por eso es que en la noche nosotros deberíamos ir desprogramando nuestro cerebro poco a poco para poder llegar al descanso. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita, ¿no? Que por estos motivos tenemos que estar conectados en la computadora. Ustedes saben que en las pupilas de nuestros ojos tenemos receptores del sistema nervioso autónomo. O sea, es algo que nosotros no podemos controlar. Entra en contacto con la luz blanca y rápidamente se producen, o sea, hay un receptor en la pupila del ojo. Entonces la persona nuevamente, lo que el cerebro ya comienza como que a ir apagándose poco a poco, otra vez entras en un estado de alerta y comienzas a producir nuevamente cortisol en las noches, cuando no es lo normal, ¿no? Los picos de cortisol, no se olviden, deben ser en la mañana, muy temprano por la mañana y después de las comidas, ¿de acuerdo? El cortisol se metaboliza en el hígado y se excreta sin cambios en la orina como cortisol libre, ¿ya? El 20% del cortisol se convierte en cortisona, o sea, se metaboliza. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado que las moléculas se fragmentaban en moléculas más pequeñas? Entonces, en este caso, el cortisol se convierte en cortisona, ¿no? Es uno de sus metabolitos, ¿ya? Pero normalmente solamente el 20% se convierte en un metabolito. La hidrocortisona y los otros corticoides sintéticos, miren, por la vía intravenosa alcanzan concentraciones a muy breve plazo en los líquidos corporales, o sea, rápidamente pasan a lo que es el medio extracelular, ¿ya? La aplicación intramuscular se obtienen efectos más duraderos, claro, porque como uno pasa directamente a la sangre, se va a metabolizar más rápido, mientras lo que se aplica de forma intramuscular, como que su efecto todavía se mantiene localizado, ¿ya? Mientras más rápido pase la circulación, más rápido se va a metabolizar y más rápido se va a excretar. La vía media del cortisol se incrementa con su preparado sintético, por su preparado sintético, ¿no? O sea, la hidrocortisona tiene un tiempo de vida mayor. En cambio, miren, el cortisol natural solo tiene un tiempo de vida de 30 a 90 minutos. En cambio, los corticoides que nosotros utilizamos tienen tiempo de vida más larga, ¿no? Estamos hablando incluso de 12 a 24 horas. Horas, acá hablamos de minutos. Entonces, hay los corticoides sintéticos, los podemos utilizar en diferentes vías. Tenemos la vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía oral también, la vía intraarticular, ¿no? Para infiltraciones intraorales, intraarticulares, de forma tópica o también en inhalador, ¿ya? ¿Cómo se clasifican? Acá. Vamos a clasificar según la acción. Tenemos el fármaco, tenemos los de acción corta a intermedia. Acá tenemos la hidrocortisona. Miren acá. Tiene 1 de actividad antiinflamatoria. La dosis en miligramos viene de 20. Sus presentaciones son oral, en inyectable o también tópica, en gotas, ¿ya? La cortisona, ¿se acuerdan que era un metabolito del cortisol? También tiene una acción corta. Hay en vía oral la prednisona de 4 miligramos, también tiene una acción corta. No, perdón, tiene una acción intermedia, en este caso ya sería. La dosis viene de 5 miligramos. Miren acá, la hidrocortisona es de 20 miligramos y tiene una acción corta, mientras que la prednisona, miren, es mucho más potente porque viene solo de 5 miligramos, pero es 4 veces más potente que la hidrocortisona, ¿ya?
viene en pastilla o también viene inyectable, la metilprednisolona, o sea, tiene una acción intermedia también. La concentración es de 4 miligramos. La meprednisona, igual que la metilprednisolona, viene en vía oral inyectable. De acción intermedia tenemos la triamcinolona. La triamcinolona, por ejemplo, se usa bastante como vía tópica, ¿ya? Como vía tópica, hasta también para infiltraciones intralesionales de algunas lesiones, actúan como una especie de escleroterapia, como controla la inflamación local, evita justamente la replicación de las células, por ejemplo, de alguna lesión vascular, ¿ya? Para las lesiones vasculares sirve mucho la triamcinolona, también, por ejemplo, para el manejo de algunas displasias, como, ¿se acuerdan que les había dicho que eh, participa también participa en el metabolismo óseo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ayuda a controlar el crecimiento de algunas lesiones, ¿ya? Se utiliza, pero de forma intralesional, no por vía intravenosa. Entonces, la triamcinolona se puede utilizar por vía oral, por vía inyectable, tópica también, ¿ya? La parametasona, la fluprednisona. Tenemos de acción prolongada la betametasona y la dexametasona. Estas son las más potentes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Su acción es 30 veces mayor, ¿no? Que el cortisol, ¿ya? O en este caso que la cortisol. O sea, perdón, la hidrocortisona viene a ser el cortisol. Entonces, miren acá, la dexametasona tiene una potencia 30 veces mayor que el cortisol. Y la prednisona es 5 veces más potente que el cortisol. Y la triamcinolona también 5 veces más potente. Muy bien, entonces, acción breve, miren, menos de 12 horas. Acá estamos hablando del tiempo, la duración. Más o menos la hidrocortisona, viene a ser el cortisol, ¿no? La hidrocortisona es el cortisol de 8 a 12 horas. La cortisona, 8 a 12 horas. Prednisona, de 12 a 36 horas. La metilprednisolona, de 12 a 36 horas. Entonces, tienen un tiempo de acción bastante prolongado, ¿ya? Acá, por ejemplo, la acción intermedia va de 12 a 36 horas. Y las de acción prolongada tenemos acá, por ejemplo, a la dexametasona con más de 48 horas, ¿ya? Entonces, esa es la duración de la acción tisular. Miren, acá nos dice de 36 a 72 horas. Este es el tiempo que dura más o menos en sangre y esto es la duración del efecto en el tejido, ¿ya? Y este es el volumen plasmático en minutos, o sea, la concentración máxima que pueda llegar a tener en el volumen plasmático. Miren acá de 300 minutos y esta es la dosis equivalente en miligramos, ¿ya? Entonces, miren, la dexametasona de 0,5 nada más, un tiempo de vida plasmática de 300 minutos y puede lograr una duración de la acción de ¿cuánto? De 36,72 horas de acción tisular. Acá tenemos la dexametasona, viene en tableta, viene en ampolla. La tableta es de 4 miligramos, la ampolla de 4 miligramos en 2 mililitros. Entonces, es un potente glucocorticoide sintético que lógicamente sus acciones van a ser parecidas a la de los hormonas esteroideas. Es 20 a 30 veces más potente que la hidrocortisona y 4 a 5 veces mayor que la prednisona. Es uno de los de acción más prolongada, tiene un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Ya se absorbe rápidamente después de una dosis oral. Su concentración máxima plasmática se obtiene de 1 a 2 horas. ¿Recuerdan? 300 minutos. ¿A cuánto equivalen más o menos los 300 minutos?
dividamos entre 60, más o menos son Horas. 5 horas aproximadamente, 5 horas. ¿no? Bueno, acá mencionan de 1 a 2 horas, pero en la tablita que encontré dice acá 300 minutos. Ya. Entonces, en la circulación sistémica se une débilmente a las proteínas plasmáticas. Entonces, como se une débilmente, hay poco, o sea, ingresa poco al interior de la célula justamente porque recuerden que las proteínas son una especie de unos difusores, ¿no? O son unos transportadores pasivos de membrana. Se distribuye rápidamente, miren, riñones, intestino, hígado, piel y músculos, cruzan la barrera placentaria y se excretan en la leche materna, por eso está sumamente contraindicado en lactantes, o sea, en madres que dan de lactar y en gestantes. Esto tienen que aprendérselo. La dosis oral en adultos es de 0,75 miligramos hasta 8 miligramos al día y en los niños es de 0,03 a 0,3 miligramos por kilogramo por día. Los glucocorticoides tienen amplios efectos porque van a influir en casi todas las funciones de las células del cuerpo. Esto ya lo hemos visto, efectos fisiológicos, efectos metabólicos, efectos catabólicos y antianabólicos, útiles en ataques de alergias y asmas, ¿no? Por eso siempre pacientes con alergia o asma, sus ataques, ¿qué es lo que le dan? Hidrocortisona. Efecto antiinflamatorio potente. ¿Cuál es su utilidad terapéutica? A nivel celular, estabiliza las membranas lisosómicas de los mastocitos, que son células que median las reacciones de hipersensibilidad y también de los basófilos, disminuyen la liberación de histamina. La histamina este, es un mediador inflamatorio, ¿ya? Que participa más que todo en las reacciones alérgicas, ¿ya? Reduce la permeabilidad de los capilares y la migración de los leucocitos a la zona inflamada, ¿no? Los leucocitos van a ser las células de defensa, los glóbulos blancos, que rápidamente viajan por diapedesis hacia la zona inflamada. Entonces, como disminuye la permeabilidad de los capilares, entonces los linfocitos no pueden atravesar los vasos sanguíneos y no pueden llegar rápidamente hacia la zona de la inflamación. Disminuye la fiebre, acuérdense que también actúa a nivel del hipotálamo. Perdón, entonces va a reducir la liberación de interleuquina 1 por los leucocitos. Inhibe también la fagocitosis de las células dañadas y la habilidad de los macrófagos para responder a los antígenos. Por eso es que se indican reacciones de hipersensibilidad, porque bloquea justamente. Entonces, si el macrófago no reconoce al antígeno, no lo va a matar, ¿no? Entonces, no lo va a eliminar porque muchas enfermedades autoinmunes atacan a las propias células del cuerpo. Entonces, por eso es que los corticoides se utilizan o se utilizaban para enfermedades autoinmunes porque suprime esa respuesta inmunológica, inhibe la fagocitosis de las células dañadas. Entonces, como no las elimina, entonces es como que no las reconoce, no las ataca, ¿ya? Inhibe la fosfolipasa 2 y aquí es donde cumple su efecto antiinflamatorio, porque como bloquea la fosfolipasa 2, entonces no va a permitir que a partir del ácido araquidónico se sinteticen las prostaglandinas a través de estas vías de la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2. Entonces, recuerden, los corticoides o los glucocorticoides no bloquean, o sea, no inhiben la síntesis de las prostaglandinas. Lo que hacen es bloquear la acción de la prostaglandina, que ya está sintetizada. Efectos adversos son todos estos, ¿no? Retrasan la cicatrización, favorecen procesos infecciosos por ser inmunosupresores justamente. Esto es el síndrome de Cushing, cara de luna llena, pueden producir osteoporosis, infertilidad,
¿no? Obesidad, afectación de la piel, estrías abdominales, amenorrea, debilidad muscular, hematoma, úlceras de la piel. Entonces, ¿los corticoides son potentes? Sí. ¿Tienen una acción más, más central que los AINES? También. Pero no todo es bueno. Miren todas las posibles complicaciones que podrían darse y que podrían llegar a ser mortales para los pacientes. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguna pregunta, chicos? La próxima semana y en nuestra última clase vamos a hablar sobre lo que son anestésicos locales y vamos a terminar la clase de hoy también. Ahorita vamos a ver el tiempo que nos alcance para hablar sobre lo que son antibacterianos. Nuevamente, ¿tienen alguna pregunta o todo está claro? ¿Me han entendido todo? ¿No me han entendido nada? Yo sé que estos temas son un poco complejos porque imagino que no los han tocado antes. No, pero lo que tienen que quedarse son con las cosas puntuales. ¿Cuál es el efecto principal de estos medicamentos? Las complicaciones que puede haber, la dosificación y entender un poquito del mecanismo de acción o de cómo participa. ¿Ya? ¿Alguna Sí, pregunta? doctora. Ya. Entonces, ¿cuál era la vía a través de la cual se formaban los corticoides endógenos? ¿Se acuerdan? El cortisol. ¿Dónde empezaba todo? En el hipotálamo. Muy bien. ¿Qué cosa producía el hipotálamo? La hormona generadora de corticotropina. Liberadora. Estaba cerca. Liberadora. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, otra pregunta. ¿Dónde se producen los mineralocorticoides y los glucocorticoides endógenos? En la corteza En la corteza adrenal. glomerulosa. Ujú. En la corteza suprarrenal, ¿verdad? En la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Y en la medular qué se producía? Catecolaminas, catecolaminas. Catecolaminas. Muy bien. ¿A partir de qué precursores que se forman estos corticoides o estos corticosteroides? ¿Quién es el precursor? Colesterol. Muy bien. El colesterol. ¿De acuerdo? A ver, mencióneme 3 funciones nada más en las que participan los glucocorticoides. De todas las que les he mencionado, les he mencionado como 10. Pero mencióneme 3 nada más. Aumenta la glicemia. Muy bien, ¿qué más? Ah, ya. En el metabolismo. Regula el metabolismo, inhibe la respuesta inmune. Muy bien, inhibe la respuesta inmune. ¿Regula el metabolismo de quién? Carbohidratos, Del proteínas. De los carbohidratos y las proteínas. ¿Se acuerdan de alguna más? Estimula la producción de Ah, plaquetas también. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Alguna más?
No sé si será esta, pero actividad antiinflamatoria. Ujú, justamente lo que estamos conversando, ¿no? Una de sus principales funciones. Perfecto. ¿Dónde se metabolizaban los corticoides? En el hígado, Ujú. ¿Y cómo se excretaban? En la orina. Ujú, perfecto. Muy bien. Dígame un ejemplo de un corticoide de una acción corta o un tiempo de vida corto. ¿Cuál era? Y la hidrocortisona o la cortisona. hidrocortisona, Muy bien. De potencia, bueno, de acción intermedia, prednisona, prednisona, perfecto. La prednisona, ¿cuántas veces más potente que la hidrocortisona es? 5 veces. Ujú. Y una ya muy potente, con un tiempo prolongado de acción, La dexametasona. Dexametasona, Beta, Dexametasona. betametasona, perdón. dexametasona y la betametasona. La betametasona, ¿en qué presentación además la pueden encontrar? en crema, Tópica, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces más potente es la acción de la dexametasona comparada con la hidrocortisona? 30 30 veces. veces. 30 veces. Perfecto. Dosis máxima, o sea, ¿cuál es la dosis de adultos por vía oral que se le puede dar de dexametasona? 0,75 a 8 miligramos por día. Excelente. ¿Y en niños? 0,03 a 0,3 miligramos al día. Por kilogramo al día. ¿Ya? Nunca se olviden que en niños siempre es por kilogramo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Listo. Entonces, ese tipo de preguntas les pueden venir en el examen. No se olviden que este domingo es su examen, su segundo simulacro. ¿Ya? Bien, vamos a hablar entonces de otro tema también muy importante que son los antibacterianos, ¿ya? Y es que el término correcto debería ser ese, antibacterianos, porque cuando hablamos de antibióticos, no necesariamente nos estamos hablando de estos medicamentos que están orientados a erradicar las bacterias, ¿ya? El término antibióticos viene de estos medicamentos, pero que se van a obtener a partir de una fuente natural, por eso son antibióticos, obtenidos de un microorganismo, como por ejemplo a partir de un hongo, ¿de acuerdo? Y en realidad el término más general debería ser antimicrobiano, que es una sustancia que va a ser capaz de actuar sobre diferentes, o sea, sobre los microorganismos, va a inhibir su crecimiento o los va a destruir. Y dentro de estos antimicrobianos habrán algunos que van a actuar sobre las bacterias, otros sobre los hongos, otras sobre los virus y así sucesivamente. Entonces, un antimicrobiano que actúa a nivel de las bacterias, ¿cómo debería llamarse? O que inhibe el crecimiento o destruye las bacterias, ¿cómo debería llamarse? No escucho. antibiótico, No. El antibiótico no tiene nada que ver con su acción, tiene que ver con el origen, a partir de qué cosa se obtiene. Si nosotros los vemos de acuerdo a su acción, diríamos que es un antibacteriano. Ese es el nombre correcto, antibacteriano, ¿ya? Un antimicrobiano que actúa o destruye o inhibe la producción, la síntesis y el crecimiento de hongos, ¿cómo se llamaría? Antifúngicos. Antifúngicos. ¿Ya? O también antimicótico, ¿ya? Y si actúa a nivel de los virus, Antimicrobiano. No. no, antimicrobiano es el término general.
Antivirus. Antiviral, ¿no? Un antiviral. Ujú. Entonces, pregunto yo, ¿todos los antibacterianos serán antimicrobianos? No. Como que no. No. Todos Yo los estoy dando antibacterianos. A ver. Antimicrobiano. Microbiano viene de microorganismos. Estamos hablando de microorganismos en general. Y microorganismos abarcan bacterias, virus, hongos, parásitos, protozoos, todos. ¿Ok? No es un término específico, es un término general que se utiliza para referirse a una sustancia que puede destruir o que es capaz de actuar sobre los microorganismos, inhibiendo su crecimiento o destruyéndolos. Dentro de los antimicrobianos habrán algunos que son específicos para destruir bacterias, o sea, antibacterianos, otros que son específicos para destruir hongos, o sea, antifúngicos o antimicóticos, otros que son específicos para destruir virus, o sea, antivirales. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí. Ya, ahora les vuelvo a preguntar. ¿Todo antibacteriano será un antimicrobiano? Sí, Sí. doctora. sí, Sí. ¿Y todo antimicrobiano será un antibacteriano? No. No, no, ¿verdad? no. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué cosa es un quimioterapéutico? Esto ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando nosotros hablamos de una quimioterapia, estamos hablando de una sustancia que se ha obtenido de forma sintética, pero que va a destruir específicamente no solamente sus, o sea, microorganismos, sino que inhibe el crecimiento celular de aquellas células del mismo cuerpo que están muy aceleradas, tienen un metabolismo muy acelerado, ¿ya? O sea, que están en un crecimiento o una mitosis muy acelerada. El antibiótico va a ser una sustancia producida por el metabolismo de un organismo vivo. Entonces, cuando yo hablo de un antibiótico, estoy hablando de una sustancia que yo la he obtenido a partir de de un organismo vivo. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, no todos los antibacterianos se obtienen a través de un organismo vivo, porque hay muchos que se obtienen de forma sintética. ¿De acuerdo? Entonces, antibiótico es porque viene o se ha obtenido a partir de, como les digo, de un organismo vivo, ya sea que se utilizó como materia prima un hongo o una bacteria para poder producir esta sustancia. Y esta sustancia tiene la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir microorganismos. Les ponía el ejemplo de las penicilinas. Las penicilinas, ¿a partir de quién se obtienen? O se van y se fabrican en un laboratorio así sintético. ¿No se necesita una materia prima para producir las penicilinas? ¿Mm? ¿De los hongos no viene la penicilina? Claro, ¿no? Específicamente del penicillium, ¿verdad? El Penicilina. penicillium. Entonces, por eso las penicilinas sí son un antibiótico. Pero yo les pregunto, ¿las lincosamidas, los macrólidos, serán también antibióticos? Antibacteriano. Son antibacterianos, pero no antibióticos, porque se obtienen de forma sintética, ¿ya? En cambio, las penicilinas sí se obtienen de forma natural porque se necesita una materia que es, o sea, una fuente como un organismo vivo, ¿no? Ya sea un microorganismo vivo, para poder producirla. Ejemplo, hongos, género Penicillium, ¿ya? Ahora, otros dos términos que también son importantes. Acá ya estamos entrando como que un poquito a cómo se clasifican estos antimicrobianos, ¿ya? Yo puedo decir que o sea, antimicrobiano viene a ser el término general. Dependiendo cómo se obtenga,
¿no? Su fuente de producción puede ser quimioterapéutico porque se obtuvo de forma sintética o puede ser antibiótico porque se obtuvo a partir de un organismo vivo. Eso es según su origen, ¿de acuerdo? Ahora, según la acción que ejecutan, algunos van a ser bacteriostáticos y otros van a ser bactericidas. Bacteriostáticos quiere decir que va a inhibir el crecimiento, inhibe la reproducción de las bacterias, pero no las destruye, simplemente frena su crecimiento y su reproducción. En cambio, el bactericida sí, los mata, las mata a las bacterias, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces vamos a ver más adelante que vamos a poder agrupar a todos los antibacterianos que nosotros conocemos, los vamos a agrupar en bactericidas, bacteriostáticos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos con la clasificación. Ya se entendió, ¿verdad? Ya se entendió. Esto que les acabo de explicar es básicamente por el origen. Lo que les decía, según su origen, según su estructura química, según el tipo de acción, según el microorganismo contra el que actúan, por el espectro de su actividad y también por su mecanismo de acción, vamos a poder ir agrupándolos. ¿De acuerdo? Entonces, por su origen, se los acabo de decir, un antibiótico va a ser sustancia química sintetizada, parcial o totalmente en laboratorio que son capaces de inhibir el crecimiento y o destruir microorganismos. Pero esto tiene que ser a partir, como les digo, de hongos. Por ejemplo, hay de hongos de un microorganismo. Por ejemplo, a partir de los que son micóticos, o sea, mejor dicho, los que se obtienen a partir de los hongos, son las penicilinas y las cefalosporinas. A partir del hongo, el penicilin. Otros que se obtienen a partir de bacterias. Miren, miren, son antibióticos antibacterianos, pero que se obtienen a partir de bacterias. Miren, la polimixina, la bacitracina y la colistina. Otros que se obtienen a partir de los actinomices. Los actinomices también son un tipo de bacteria, ya no son hongos, son un tipo de bacterias específicos. Por ejemplo, miren, la streptomicina, los aminoglucósidos, la gentamicina y la eritromicina. Entonces, por ejemplo, si a ustedes le dijeran, señale cuál de los siguientes corresponde a un antibiótico y en la lista viniera clindamicina, ciprofloxacino, tetraciclina, eritromicina y ¿qué más puedo poner? Y a ver, les dije, me olvidé. En la pregunta les plantean lo siguiente. Seleccionen la alternativa que corresponde a un antibiótico. ¿Ya? Entonces ustedes van a revisar la lista y van a decir, ¿pero todos son antibióticos? No. Recuerden que el antibiótico se va a obtener a partir de una fuente natural. ¿Ya? O sea, una materia prima como un organismo vivo, un organismo o microorganismo vivo se utiliza para poder obtener ese antibacteriano. ¿Ya? Entonces les dan de ejemplo el ciprofloxacino, moxifloxacino, eritromicina, clindamicina y tetraciclina. ¿Cuál era la respuesta? Eritromicina. Eritromicina. ¿Ya? Y luego tenemos los sintéticos o semisintéticos, como por ejemplo la doxiciclina, que es un tipo de penicilina pero sintética, ¿ya? La claritromicina, que es otro macrólido, y la acitromicina, que es otro macrólido, ¿ya? Macrólido. Ahora, ¿cómo se clasifican según su estructura química? ¿Ya? Acá les hemos puesto el término antibióticos para que no se confundan porque es como todo el mundo lo conoce, pero en realidad su nombre correcto debería ser antibacteriano, ¿ya? Antibacteriano. Según la clasificación, perdón, según su estructura, las podemos agrupar en diferentes categorías. Tenemos la sulfa, ¿no? O sea, el sulfametoxazol, ¿no? La sulfadiazina, tenemos las diaminopirimidinas como el trimetoprim, la pirimetamina,
tenemos los quinolonas como levofloxacino, moxifloxacino, ciprofloxacino, betalactámicos, ahí vamos a tener tanto las penicilinas como las cefalosporinas. En las penicilinas vamos a tener las que son penicilinas como la penicilina, la procaína, la benzatínica, ¿no? La metoxifenilpenicilina. Y luego tenemos las semisintéticas como son la amoxicilina, la dicloxacilina, ¿de acuerdo? Y tenemos cefalosporinas que hay como cuatro generaciones, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, cefalexina, cefazolina, cefepime, ay, ¿cómo se llama la otra? Ceftriaxona, ¿ya? Los monobactamos, por ejemplo, ahí tenemos los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? El sulbactán, el tazobactán, el ácido clavulánico también, ¿ya? Los carbapenems, el meropenem, ertapenem, imipenem, todos los carbapenems. Las tetraciclinas, doxiciclina, tenemos la oxitetraciclina, la oxacilina también, el cloranfenicol, ¿no? Derivados del nitrobenceno, los aminoglucósidos como la gentamicina, la micacina, la streptomicina. Otro grupo, macrólidos. Acá tenemos la eritromicina, claritromicina, citromicina. Polipéptidos, bacitracina. Glucopéptidos, vancobleomicina, ¿ya? La oxazolidinona, como el inesolit. Derivados del nitrofurano, como la nitrofurantoína. Los nitroimidazoles, como el metronidazol. Y las lincosamidas, como la lincomicina y la clindamicina, ¿ya? Entonces, esas son todas las categorías que existen según la estructura química, ¿de acuerdo? Ahora, según la acción que estos realicen, las vamos a agrupar en dos categorías. Ya les había dicho, bactericidas que matan completamente los microorganismos y los bacteriostáticos porque frenan, detienen su crecimiento, pero no las destruyen. Dentro de las bactericidas tenemos los betalactámicos, los aminoglucósidos, los glucopéptidos, quinolonas y la rifampicina. Dentro de los bacteriostáticos tenemos los anfenicoles, lincosamidas, macrólidos, sulfamidas, tetraciclinas. ¿Ok? Y según el microorganismo contra el que actúan, vamos a tener los antibacterianos, ya les decía, los antifúngicos, los antivirales, antiprotozoos, antihelmínticos, o sea, dependiendo de a qué microorganismo va a destruir, los podemos clasificar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar porque esta partecita del mecanismo de acción es más compleja y vamos a hablar de grupo por grupo. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro? ¿Han entendido todo? ¿No han entendido nada? Consulten, por favor. Voy a marcar rapidito mi salida. Doctora, ¿podría mostrar la PPT de antibióticos? Sí, dame un ratito, por favor. Ahorita les comparto otra vez. Acá está. ¿La ven? Hola, Sí, es más atrás, doctora. más atrás. No, ¿Esto? y eso fue, no, se fue hasta el comienzo. ¿Me avisas? Ya, esa, doctora, un ratito. ¿Mm? Listo, doctora, gracias.
Ujú. Listo, chicos. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos vemos el domingo. Ya, el domingo es su examen. No se olviden, por favor, lleguen temprano. Tengo entendido que la semana pasada le han anulado el examen a una compañera. Perdón, el examen pasado. No se arriesguen, ya. Sigan las indicaciones que se les da, por favor. Yo sé que pueden pasar por diferentes situaciones, pero lamentablemente nosotros no tenemos opción a volver a tomarles un examen, ya sea porque ustedes llegaron tarde, porque ustedes faltaron, porque se les anularon, por lo que les haya pasado. Nosotros simplemente vamos a poder tomar en cuenta las calificaciones de los exámenes que ustedes hayan dado, ¿ya? No les podemos, no tanto porque dependa de nosotros, sino que recuerden que esto pues es un programa que está eh, todo así ya mapeado, todo estructurado, y entonces se ha hecho la consulta también con la universidad. O sea, nosotros mandamos el examen con anticipación. Es más, o sea, hemos insistido para que esta vez los exámenes sean escritos, porque el año anterior, incluso el módulo para el curso pasado, era virtual. Entonces sus compañeros hacían lo que querían, se copiaban como se les daba la gana. Y lógicamente, pues nosotros, por más que estábamos atentos, siempre se la ingeniaban. En lugar de estudiar, se las ingeniaban para ver las alternativas de cómo copiarse. Y como siempre les digo, o sea, el daño no nos lo hacen a nosotros, el daño se los hacen a ustedes, porque ustedes son los que están pagando por este curso, ustedes son los que están a puertas de salir de la universidad. Y si no están preparados y no tienen todas las competencias, créeme que afuera se les va a complicar. ¿Ya? Entonces, tómense a conciencia este curso, aprovéchenlo porque están reforzando y aprendiendo cosas que yo me imagino que hay, no todo, pero hay cosas que me imagino que ustedes desconocían y que las están aprendiendo o las están recordando. Entonces, traten de sacar el provecho a esto, ¿ya? Yo les agradezco mucho la participación. A mí me gusta cuando ustedes hablan, cuando participan, cuando se interesan. Hace que esta hora y media de clase valga la pena, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces los dejo y nos vemos el domingo, por favor. Ya saben, sigan las indicaciones, ¿ya? Un abrazo. Cuídense. Gracias, doctora.